el regreso de We Came as Romance. Hoy hablamos de We Came as Romance, una de las bandas más importantes del metalcore moderno. Acaban de lanzar su nuevo disco, All is Beautiful Because We Are Doomed, este 22 de agosto de 2025 por Surftone Records. Un álbum que marca un antes y un después en su carrera, más conceptual, más filosófico y que vuelve a situarlos como una fuerza creativa vital dentro de la música pesada actual. Entre todas las canciones hay una que brilla especialmente, Culture Gone, una pieza que no solo plantea preguntas brutales sobre nuestra naturaleza humana, sino que además construye todo un universo visual cargado de símbolos. Hoy vamos a desmenuzarlo. El contexto del álbum. Este es el primer trabajo de la banda desde Dark Gloom en 2022, un álbum marcado por la pérdida y la reconstrucción tras la muerte de su vocalista Kylie Pavone. Ahora, con All is Beautiful Because We Are Doomed, los de Michigan dan un paso más. Cada canción refleja una parte de sí mismos que han descubierto, con la que han luchado o que han dejado atrás. Por supuesto, Culture One es el epicentro de todo. Dave Stephens lo dijo claro, esta canción es sobre mirar dentro de uno mismo y decidir qué lado de tu naturaleza va a controlar tu vida. Análisis del videoclip. La primera escena nos mete en una iglesia vacía, sin crucifijos ni imágenes. Un desaltar, un espacio purgatorial. Aquí entra la teología negativa. Lo divino se sugiere por ausencia. El protagonista empieza su viaje en un lugar liminal, entre lo sagrado y lo profano. Además, la luz natural, sin claroscuros dramáticos, sugiere desocultamiento más que misterio. No hay sombra donde esconderse. La escena impone una inspección de conciencia a plena luz. Desaparecen los filtros devocionales. Queda la desnudez de la pregunta ética. Pasemos ahora a hablar del Tribunal de las Sombras. Antropológicamente, eso puede leerse como el monumento comunitario del rito. Testigos, oficiantes o jueces. Las figuras encapuchadas rodean al protagonista. Y aquí nos planteamos, ¿es la comunidad o es su propia conciencia quien ejerce de juez? René Girard, padre de la teología de la imitación o mimética, lo explica. Es la lógica del chivo expiatorio. Se basa en la idea de que la violencia en una sociedad se puede canalizar y aplacar mediante la selección de un individuo o un grupo al que se le culpa injustamente de todos los males. En nuestro caso, nuestro personaje principal, que es acompañado por estas entidades, es quien termina siendo sacrificado. Sobre la corona de alambre de espino. No es la espina vegetal de la pasión de Cristo, sino el metal de la valla, la frontera, el campo, la guerra. El dolor deja de ser exclusivamente redentor para volverse industrial, diseñado por los humanos. Filosóficamente, es una escena peligrosa y potente, una parodia o quizá una imitación arriesgada. Kierkegaard hablaría aquí de una autoentronización, jugar a ser el Mesías versus imitar a Cristo. Nietzsche, en cambio, lo leería como un gesto de resentimiento y poder. La línea de la canción Naturaleza humana como enfermedad salvadora, infierno u origen celeste aún potencia más el mensaje. Derrida, según interpretaría en su teoría de la deconstrucción y las oposiciones dualistas, nos recordaría, es un fármacon, remedio y veneno al mismo tiempo, herida que protege y da identidad a la vez que lacera. Sobre los detalles del agua turbia. La pila bautismal aparece sucia, contaminada. El bautismo, que en teoría regenera, aquí se convierte en impureza. Mary Douglas decía, lo sucio es materia fuera de lugar. Y aquí, el yo se enfrenta a su reflejo contaminado. Puede leerse también como crítica moral. Si el agua colectiva se ensucia, la regeneración individual se vuelve imposible. La herida cultural supone un agua enferma. O en clave psicológica, el yo llega a la fuente, pero su proyección la enturbia. No hay bautismo sin redención de las máscaras y el protagonista aún lleva puesta la más seductora de todas, la del elegido. Sobre el espectacular cierre del falso mártir, el protagonista es atravesado por flechas como un San Sebastián contemporáneo. Históricamente, Sebastián era protector contra la peste. Las flechas eran castigo y cura. Estas mismas flechas que matan pueden ser leídas como síntomas de la peste contemporánea, la desinformación, el tribalismo, la violencia ritualizada, o como la descarga catártica de una comunidad que necesita un culpable para recomponer su orden. Si quienes disparan son los encapuchados, la lectura según Girard se consolida. La comunidad expulsa al que intentó ocupar el lugar del sagrado. Si el verdugo, en cambio, es él mismo, entonces el mito se interioriza. La autosacralización engendra autodestrucción. En ambos casos, la escena resuelve la pregunta de la canción de forma inquietante. Lo humano puede ser a la vez antídoto y patógeno dependiendo de cómo gestione su deseo y su relación con el otro. Lo que queda claro es la ambigüedad del cierre, ya que ambas lecturas coexisten. La localización. La Sagrada Pasión de Bogotá como escenario. Que todo ocurra en una iglesia llamada Sagrada Pasión afina el subtexto. La pasión no es el recordatorio museístico, sino evento que se reactualiza culturalmente. El vaciamiento de imágenes y la luz cruda convierten el templo en laboratorio. ¿Qué pasa si retiramos los mediadores y dejamos al sujeto moderno, su comunidad y sus símbolos industriales, como ese alambre que aparece en el vídeo, frente al misterio del mal y del bien?
bien. La respuesta no es unívoca. El vídeo elige la ambigüedad del ritual fallido antes que la claridad de la redención automática. Conclusión. La herida cultural. Culture One no es solo un temazo de metalcore, es un ensayo visual sobre la condición humana, sobre qué pasa cuando tratamos de ocupar el lugar de lo sagrado sin redención posible. El álbum completo, All Is Beautiful Because We're Dumb, ha salido ya este 22 de agosto, y si esta canción es el corazón del disco, ya podemos esperarnos un trabajo tan filosófico como desgarrador. ¿Qué os ha parecido? ¿Veis este videoclip como un rito de purificación o como un juicio colectivo? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más análisis de música y filosofía. Nos vemos en el próximo vídeo.